Hermanos, Dios le bendiga una vez más con todos ustedes, dando gracias a nuestro Padre Dios por esta oportunidad que se me da de compartir su palabra con cada uno de ustedes. Hoy vamos a tener una reflexión acerca de Cristo, el pan de vida. Permítanme presentarme. Mi nombre es Esteban Tellería. La mayoría de hermanos ya me conocen, pero para los que no me conocen, me congrego en la Iglesia Cristiana Riobot con mis pastores Miguel y Soraya Cantón. Doy gracias a ellos por ser condescendientes para conmigo, de permitirme compartir esta palabra de Dios con ustedes. Permítanme felicitar a cada uno de ustedes por estos tiempos de Navidad, estos tiempos de espera del nacimiento de nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo. La iglesia debemos estar más que contentos, debemos estar regocijados porque es el tiempo en que viene nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea Dios. Como le dije, vamos a tratar hoy una reflexión acerca de Cristo, el pan de vida. Y sabemos, mis hermanos, que en estos tiempos se está haciendo difícil ese pan espiritual de cada día, las palabras de nuestro Señor Jesucristo en cada vida. Es sumamente importante, es sumamente interesante para poder mantenernos con esa esperanza de vida eterna que solo viene a través de nuestro Señor Jesucristo. Cristo, el pan de vida. Que Dios nos permita poder a través de esta reflexión, de esta su palabra, de entender la importancia de ver a nuestro Señor Jesucristo como ese verdadero pan de vida bajado del cielo. Y por esto vamos a orar antes de comenzar. Vamos a ponernos en comunicación con nuestro Padre Dios para que no permitas a cada uno de nosotros, los creyentes y los no creyentes, a poder seguir confiando en que nuestro Señor Jesucristo es el verdadero pan de vida. Amante Padre Dios, gracias te damos por esta oportunidad que tú nos das en esta noche, Señor, de compartir tu sagrada y bendita palabra, hacedora de verdad. Nos ponemos ante tu presencia, Padre, para que seas tú que nos guíe, para que seas tú que abra nuestro entendimiento, que abra nuestros ojos, que quites el velo, Padre, que nos impide que nosotros podamos entender y podamos ver que tú eres nuestro Dios, que tú eres nuestro dador de vida, Señor. Abre esa mente, Padre Dios, esa mente espiritual, Padre Santo, de tal manera que podamos comer de este pan y puedas hacer efecto en nuestra vida espiritual, Señor. Gracias, Padre, por todos aquellos que no te conocen, Señor. Y que en esta noche, Padre, tú puedas, a través de tu Espíritu Santo, hablarle y abrirle su mente, abrirle sus ojos espirituales, de tal manera, Señor, de que ellos puedan formar parte de ese cuerpo de tu Hijo amado, el cual descendió de los cielos para darnos vida en vida y vida en abundancia, Señor. Gracias, Padre, te doy en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Vamos a estar leyendo en esta noche en el apóstol Juan. Vamos a leer a Juan 6, del 25 al 35.
Bendito sea Dios. Cristo es la solución a todas las necesidades más importantes del hombre. Dentro de ella, el alimento espiritual. Debemos conocerlo como el pan de vida. Bendito sea Dios, ese alimento diario que nosotros debemos de recibir es ese pan de vida. Es el pan de vida, la palabra de nuestro Señor Jesucristo, el que descendió del cielo y se hizo carne y luego se entregó para que hoy nosotros tengamos entrada a la patria celestial a través de su sangre, a través de ese sacrificio perfecto. Bendito sea Dios. Vamos a estar leyendo, mis hermanos. Juan 6, comenzando en el 25, dice, y hallándole al otro lado del mar, le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que da vida eterna. Permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Le dijeron entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Y Jesús le dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Jesús le dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Gracias, Padre Dios, por tu palabra bendita, por tu palabra que no retorna atrás vacía, sino que hace a lo cual fue enviada. Y en esta ocasión, la palabra fue enviada a dar vida y a dar vida en abundancia, a dar vida eterna, mis hermanos. Y es una gran satisfacción, es un honor poder platicar de esta sagrada palabra de Dios, donde nos está indicando que a través de Jesucristo, quien descendió del cielo, nosotros podemos obtener vida eterna si creemos en Él. Alabado sea Dios. Dice, y hallándolo al otro lado del mar, le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Para que nosotros podamos entender a qué se está refiriendo, la multitud de gente que se siguieron día
antes a nuestro Señor Jesucristo, donde Él hizo la conversión de 5 peces y dio a comer a 5,000 hombres, más mujeres y niños. Y es ahí donde esa multitud al otro día seguía y buscaba a Jesús para que lo siguiera alimentando. Estaban buscando el alimento que se le dio ese día, el siguiente día. Y se fueron a la orilla del mar a esperar a Jesús, que iba a cruzar al otro lado. Pero para que entendamos un poquito mejor, permítanme leerle el versículo 6 del 1 en adelante. Y así podemos nosotros de esa manera entender claramente qué era lo que esta multitud que buscaban a Jesús le estaban diciendo. Y lo encontraron al otro lado, porque ellos no lo vieron cruzar. Ellos no vieron cuando Jesús cruzó, vieron los discípulos que se fueron, vieron las otras embarcaciones irse, y ellos ahí esperando que Jesús fuera a cruzar para ellos cruzar con ellos. Vamos a ver un poquitito y vamos a leer unos cuantos versículos que nos van a dejar entender, mis hermanos, claramente por qué Jesús le dice a esta multitud que solo lo buscaban por la comida, por el pan que Él le había dado. Y me voy a leer a partir del 22. Dice, el día siguiente, la gente que estaba al otro lado del mar vio que no había habido allí más que una sola barca y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que estos se habían ido solo. El 23 dice, pero otras barcas habían arribado de Tiberias junto al lugar donde habían comido el pan después de haber dado gracias el Señor. 24 dice, cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos, entraron en las barcas y fueron a Capernaum buscando a Jesús. Entonces, como ustedes pueden ver, ellos estaban desde la noche anterior esperando a Jesús para cruzar con él al otro lado, que es Capernaum. Porque ellos estaban siguiendo a Jesús por el pan, por los panes, por los peces, no por la obra que había hecho Jesús para dejarles saber que Dios lo había enviado, que lo que él estaba haciendo era una obra de parte de Dios para darle a conocer a ellos, a los judíos y a todas las personas que estaban ahí, de que esa obra que él hacía venía de Dios, que ese pan es el pan del cielo, el pan que descendió del cielo. Bendito sea Dios. Y por eso cuando comencé, oraba para que Dios nos permita a nosotros reconocer la grandeza, la deidad de nuestro Señor Jesucristo, que podamos entender que nuestro Señor Jesús es el verdadero pan de vida, que todavía, mis hermanos, hoy en día hay personas que van a los templos buscando ese pan
que perece, ese pan que no permanece, ese pan que no nos lleva a vida eterna, sino que cuando tenemos alguna situación precaria en nuestras vidas, sea de enfermedad, sea económica, vamos y buscamos a Jesús. Pero no buscamos a Jesús como nuestro Salvador, como el hacedor de verdad, como nuestro Salvador, sino que vamos para una necesidad propia, para que Él sacie una necesidad en nuestras vidas, en nuestro cuerpo, en nuestra familia. Vamos por una necesidad física, una necesidad que perece. Vamos por una necesidad que no es espiritual. Y eso era lo que Jesús le quería dejar saber a ellos. Mis hermanos, esa era lo que Dios envió a nuestro Señor Jesucristo. Y seguimos. Vamos al versículo 26, dice: respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo, que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciates. Y aquí Jesús, que conoce nuestros corazones, que conoce las intenciones de nuestros pensamientos, Él sabía y le está dejando saber a los judíos, a las personas que lo estaban buscando, que le habían preguntado que dónde Él se había metido, que no lo habían visto, que no lo habían visto cruzar al otro lado. Él viene y les contesta y le dice: de cierto os digo, que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciates. No vieron lo espiritual. No vieron la gran obra que hizo Dios a través de Jesús, que convirtió 5 panes para dar alimentos a mucho más de 5,000 personas, y con 2 peces. Ellos no vieron eso. Ellos no vieron que eso no era capaz de un ser humano, de un hombre, hacerlo. Sin embargo, Jesús lo hizo, y ellos, sus ojos espirituales estaban cegados. Su mente espiritual no podía pensar más allá de saciar su hambre física, de saciar su cuerpo físico. Y es ahí, mis hermanos, donde esta reflexión queremos que haga eco en nuestras vidas, de que sepamos que Jesucristo es el pan de vida, y tenemos que preocuparnos por comer de ese pan. Y ese pan de vida, mis hermanos, el cual nos lleva a vida eterna. Es decir, que no termina saciando nuestra hambre física, sino que es un pan eterno, es un pan que nos lleva a vida eterna. Y a eso vino Jesús, a darnos ese pan, a hacerse pan. Como Él lo dice: yo soy el pan de vida. Qué bueno, mis hermanos, y Él se lo mostró a esa multitud de personas que estaban ahí en ese momento, pero no pudieron entender
Y es por eso que oramos y al comenzar oramos para que Dios nos ayude a entender, aún a los que no los conocen, de que Él es el pan de vida, que no hay otro que nos lleve a vida. No hay otro hombre, no hay otro ser que nos pueda dar un alimento de vida eterna. Comemos hoy y mañana ya tenemos hambre. Y eso fue lo que le pasó a esta multitud. Comió del pan, pero no fueron a lo espiritual, sino que se quedaron en el pan físico. Y hay diferentes, dependiendo el país, la raza, hay diferentes tipos de pan. Pero todo ese pan físico, ese pan hecho por los hombres, sostiene la vida, quita el hambre física de nuestro cuerpo físico, pero no nos lleva a vida eterna. Bendito sea Dios, mis hermanos. Yo espero que en esta reflexión estemos aprendiendo y estemos poniendo nuestra mente espiritual en Jesucristo como el dador de vida. Jesucristo, el pan de vida. Bendito sea Dios. Sigo. Vamos a leer el 27 ahora. Dice, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. A Jesús lo señaló Dios y descendió del cielo para darnos vida eterna, para ser el pan de vida. Y eso es a veces lo que no podemos entender. Y por eso tenemos que orar para que Dios nos ayude a entender que es a través de Él, a través de Jesús. A veces, como dice este versículo 27, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece. Es decir, a veces trabajamos mucho y dedicamos mucho tiempo por los alimentos, nuestras vestimentas, todas estas cosas. Y si nos ponemos a pensar, nos ponemos a analizar, mis hermanos, todas estas cosas, como lo dice la palabra, son pasajeras. Sostienen nuestra existencia aquí en la tierra, la sostienen. Pero no nos llevan a vida eterna. No nos llevan a los lugares celestiales. Y por eso traigo esta reflexión en esta noche. Cristo, el pan de vida. Tenemos que poner en prioridad a Cristo en nuestras vidas, para de esta manera alcanzar lo celestial, alcanzar la vida eterna, que nada más la podemos conseguir a través de nuestro Señor Jesucristo. Porque por más que comamos, por más que evitamos, siempre vamos a tener necesidad. Al otro día tenemos hambre, o no al otro día, quizá dentro de 2 o 3 horas tenemos hambre. Pero el alimento, el pan que descendió del cielo, jamás, después que nosotros lo tomemos, vamos a tener hambre, porque es para vida eterna, es decir, es para siempre
ese pan de vida, como lo dice, pan de vida. El pan que descendió del cielo, el pan que envió Dios. Y seguimos, dice, entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Ustedes saben que este versículo 28 está respondiendo todavía al versículo 25 y al 26, donde Jesús dijo, de cierto os digo que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciaste. Y el 28 dice, entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Esta gente, como le dije antes, no entendieron la multiplicación de los panes y los 2 peces. Ellos no entendieron. Ellos se quedaron en lo natural. Ellos se quedaron en la parte física, en el hambre física. Ellos no se fueron a lo espiritual, como le dije antes. Por eso es que ahora ellos le preguntan y le dicen, ¿qué debemos hacer? ¿Qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y le dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Les responde de esta manera, si ustedes no vieron la obra de Dios que yo acabo de hacer, para que crean en mí, para que crean en el que Dios ha enviado. Es para esto que Él estaba haciendo esta gran obra, pensando que ellos se iban a ir a lo espiritual. Y iban a pensar, wow, ¿quién es este hombre? Porque ¿quién iba a dar de comer a más de 5,000 personas con 5 panes y 2 peces? Esas son cosas de pensar, y a veces Dios, mis hermanos, hace cosas grandes en nuestras vidas, en la vida de nuestras familias, en la vida de nuestros vecinos, en la vida de nuestros hermanos cristianos, que nosotros los podemos ver. Obras que no son de hombre, que para que nosotros creamos, para los que no creen, crean en el que nuestro Padre Dios envió, el que descendió para darnos vida eterna, el que se hizo pan, para que todo aquel que coma de él tenga vida eterna. Bendito sea Dios. Y es a veces lo que no podemos, hay personas que no pueden entender a qué fue enviado nuestro Señor Jesucristo y hace obra. Jesús sigue haciendo obra, sigue haciendo milagros, que el hombre, cuando el hombre dice no, no se puede, que son situaciones que solamente Dios puede hacer y Dios la hace. Esas obras grandes para darse a conocer de que todavía hay un Dios, de que todavía Jesús sana, de que todavía Jesús salva. Bendito sea Dios. Respondió Jesús y le dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado, que creamos en Jesús. Jesús ha sido el único enviado
por Dios para dar salvación, para dar vida, mis hermanos. Es una reflexión que cada palabra de esta tiene un propósito. Cada palabra de esta es una obra perfecta de salvación para aquellos que creen en Jesús. Jesucristo, pan de vida. Vengamos a Él, comamos de Él, porque en Él hay vida. Le dijeron entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Aún todavía le siguen preguntando. Aún todavía no entendían lo que Jesús acababa de decirle. Lo que Jesús acababa de decirle en el versículo 29. Dice, respondió Jesús y le dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él había enviado. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué tienes que hacer tú, mi hermano? ¿Qué tenemos que hacer todos los que queremos ver en nuestra vida la obra de Dios? Creer en Jesucristo, creer en el enviado, creer en el que Dios envió de los cielos, el verdadero pan, el pan de vida. Es nuestro Señor Jesucristo. Y todavía le preguntan, ¿qué señal pues haces tú? ¿Cómo que qué señal, mis hermanos? Si acabas de convertir y alimentar a más de 5,000 con 5 panes, ¿en qué cabeza humana cabe que eso lo puede hacer alguien que no venga de Dios? ¿Qué señal, santo? ¿Qué señal pues haces tú? No vieron, se quedaron ciegos, mis hermanos. Y ahora yo espero que con esta reflexión, mis hermanos, nosotros estemos atentos para ver los milagros de Dios en nuestras vidas, en la vida de los hermanos alrededor, porque Jesús sigue haciendo milagros. Jesús sigue. La obra de Dios no se para. Las palabras de Dios siempre sigue obrando. Las palabras de Dios siempre sigue haciendo a lo cual fue enviada, mis hermanos. Esta es la reflexión. Santo, que creamos en el que Dios envió, que confiemos que en Él hay vida eterna. Bendito sea Dios. Dice, nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. El 32 dice, y Jesús le dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Bendito Dios, todavía ellos no estaban convencidos. Todavía ellos no creían que Jesús había descendido del cielo, del seno de nuestro Padre Dios. Y le preguntan de esta manera que ellos sí habían comido maná del cielo, maná de
del desierto, como está escrito, dicen, pan del cielo les dio a comer. Todavía había una confusión en ello. Todavía, mis hermanos, habemos personas que no entendemos el maná que Dios le dio. Ellos lo comían hoy y tenían que comerlo al otro día. Era día a día que tenían que comer ese maná. Es decir, saciaban su hambre por un tiempo. No era que iban a saciar su hambre para siempre, eternamente, sino que comían hoy, pero al otro día volvían y tenían hambre. Y para entender esto, mis hermanos, tenemos que tener una mente y unos ojos espirituales, de que aquí se nos está hablando de un pan venido del cielo, de un pan que vino a darnos vida, la vida que nosotros habíamos perdido a través del pecado de Adán y Eva. Gloria a Dios, aleluya. Vino Jesús, descendió Jesús del cielo para restaurar nuestra vida, para restaurar esa vida, ese soplo de vida que nos dio nuestro Padre Dios, el cual no perece, el cual es para siempre, el cual es eterno. Y a eso descendió nuestro Señor Jesucristo. Y lo vamos a ver en el versículo 30, en el versículo 35. No me voy a adelantar ahora, mis hermanos. Pero Jesús, el pan de vida, no perece. Ese pan que Jesús nos da, nos lleva a vida eterna. Nos lleva a eternidad, mis hermanos. Y ese pan no lo puede dar otro que no sea Jesús. Solo en Él hay vida. Solo en Él hay vida y hay vida eterna, mis hermanos. Seguimos. Vamos al 33, dice, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Y da vida al mundo. Este es un reflejo lo que Jesús hizo en aquella ocasión que estaba predicando y enseñando. Y la misericordia, porque Dios es misericordioso. Y Jesús sabe todo. Vio que no podía despedir a toda aquella multitud que estaban el día entero escuchando las enseñanzas, escuchando la palabra de nuestro Señor Jesucristo. No es justo que los despidamos con hambre y a través de suplir esa necesidad física, esa hambre física, también le estaba dejando una enseñanza de que Él era el enviado, de que Él era ese pan que Él le estaba dando. Eso iba a ser el pan de vida para el mundo, para toda la humanidad. Bendito sea Dios, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Ese pan que descendió del cielo es el mismo Jesús que vino a dar vida a todo el mundo. Todo aquel que en Él cree tendrá vida eterna. Todo aquel que come de mi pan tendrá vida eterna. Qué palabra, mis hermanos. Qué palabra más alentadora.
¿Qué palabra más fortificante que esta? Pan de vida. Y así se proclamó Jesús: yo soy el pan de vida. Bendito sea Dios. El 34 nos dice, le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Jesús le dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre. Y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Aquí, mis hermanos, entendieron ellos que Jesús es el pan de vida. Y yo quiero que todos los que estén escuchando este mensaje, esta reflexión de esta palabra, puedan tomar la decisión de venir a Jesús, de venir al dador de vida, de venir al pan de vida. Él está ahí para el mundo entero. Él está ahí para todo el que quiera venir, mis hermanos. Es tiempo de venir a Jesús. Es tiempo de arreglar nuestras vidas con el Señor. Miremos que los tiempos que estamos viviendo ahora no son buenos. No son tiempos buenos, pero Jesús, el pan de vida, el verdadero pan, está ahí. Él está ahí para todo aquel que crea. Si tú puedes creer, vas a comer del pan de vida, porque Él lo dice en el versículo 35, dice, y le contesta a esta gran multitud, que Jesús le dijo, yo soy el pan de vida. Qué bien debieron haberse sentido esa persona viendo a Jesús en persona y Él mismo diciéndole, mírenme aquí, yo soy el pan de vida. Ese pan que descendió del cielo soy yo. Soy yo, el pan de vida, el que a mí viene, le está ofreciendo vida eterna. Él mismo en persona le está ofreciendo que a través de Él tú puedes obtener vida eterna. Y yo hoy a ti te digo a través de esta su palabra, hoy te lo digo a ti, mis hermanos, hoy se lo digo a ustedes, tal y como Jesús le dijo a aquella multitud que lo abordaron de aquel lado, la cual las intenciones de ellos era ir a comer el pan que perece, el pan que a las pocas horas tú tienes hambre de nuevo. Y Jesús viene y le dice, no, el pan que yo te voy a dar te salta para vida eterna. Y se lo dice en persona. Y hoy esta palabra te habla a ti, mi hermano. Quizás tú tienes sed, tú tienes hambre, pero ha llegado el momento, ha llegado la palabra de nuestro Señor Jesucristo a tu vida, a tus oídos. Y la estás oyendo en este momento y Él te dice de esta manera. Jesús le dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre. Ven a Jesús y nunca jamás en tu vida tú vas a tener hambre. Come del pan de vida. Dice Jesús, yo soy el pan de vida, y el que a mí viene
Yo te invito, mi hermano, que venga a Jesús. Porque si vienes a Jesús, Él te dice que nunca jamás tendrá hambre. El Señor te invita en esta noche a que tú vengas, a que tú sacies tu hambre, sacies la necesidad que tú tienes espiritual. El Señor está dispuesto. El Señor te está llamando. El Señor te dice, ven. Ven a mí, que yo soy el pan de vida. Ven a mí y nunca jamás tendrá hambre. Y el que en mí cree no tendrá sed jamás. No tendrá sed jamás. Jesús es nuestro suplidor. Y sabemos que estas dos palabras, pan y agua, significan vida. Tanto vida física como vida espiritual. Bendito sea Dios, porque para sostenernos, tenemos siempre que estar saciados. Tenemos siempre que estar comiendo, alimentándonos y bebiendo, tomando agua. Pero el Señor te dice que Él calma tu sed, que Él calma esa hambre espiritual que nosotros tenemos. Ven a Cristo, ven al Señor en esta noche, esperando, mis hermanos, que esta reflexión haya hecho eco en cada vida, en cada ser humano que pueda escucharla. Esta palabra sea verdadera y sea real en su vida, y que puedan venir a nuestro Señor Jesucristo y saciar su sed espiritual y saciar su hambre física, y se llenen de Él y obtengan la vida eterna. Dios le bendiga, Dios le guarde, mis hermanos, y hasta una próxima oportunidad.